Buenos días amigos y hermanos en Cristo, sean bienvenidos nuevamente a su canal de YouTube, Estudios Bíblicos con Jairo Velázquez. Pues en esta oportunidad vamos a realizar la segunda parte del sermón, en el cual pues ya habíamos explicado su introducción, que es el camino a la excelencia cristiana. Habíamos visto ese cuadro comparativo entre dos iglesias, la que estaba en Corinto y la que está en Tesalónica. Pues ahora vamos a profundizar en esas tres palabras importantísimas que se describe el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, los primeros 3 versículos. Entonces, la primera palabra es la obra de la fe. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo cuando usa esta frase? Bueno, significa el primer paso de la conversión, es decir, el acto inicial de una persona que está recién convertida. ¿Qué significa eso? Pues es simplemente cuando un pecador se arrepiente y viene a los pies de Cristo, se humilla y le pide perdón por todos sus pecados y recibe la vida eterna como regalo por pura gracia. Entonces ha nacido de nuevo. Esta persona recién convertida pues poco a poco muestra públicamente ese poder divino que tiene en su corazón, porque el Espíritu Santo pues ahora mora en su corazón, lo cual antes no podía hacer. Es decir, nadie puede obedecer la palabra de Dios si no es cristiano, porque por naturaleza nosotros más bien somos rebeldes a los consejos que la Biblia nos da. Pero el pecador comienza pues a dar manifestaciones de que su vida ha sido transformada, porque ahora tiene una relación personal con el Señor Jesús. Por ejemplo, una persona que es alcohólica ahora simplemente ya no lo es y se congrega en una iglesia, incluso empieza a descubrir sus dones espirituales y empieza pues a participar en los ministerios de la asamblea local. Pero el primer acto de la conversión va más allá de la actividad religiosa. Primero es eso, alejarse del pecado. Eso es lo que muestra que ha creído verdaderamente en el Señor Jesús. Recordemos que los fariseos estaban confundidos en cuanto a eso, porque ellos siempre hacían buenas obras y les gustaba hacerlo públicamente para recibir alabanza de la gente. Pero recordemos que Juan el Bautista los reprendió fuertemente cuando les dijo hipócritas y generación de víboras, porque lo que Juan quería de los fariseos no era únicamente que se bautizaran en agua, aunque estuvieran obedeciendo al mandamiento de Dios, pero lo primero que pedía y lo más importante era el arrepentimiento de los pecados. Es por eso que el primer acto de la fe cristiana no necesariamente es el bautismo en agua, sino una vida que da testimonio de que ha cambiado y que ahora aborrece el pecado, al mundo y a Satanás. Eso es lo primero que debe manifestar un cristiano, y no únicamente una actividad religiosa. La segunda palabra es el trabajo del amor. Esta palabra es bien bonita porque el significado pues en el original parece que no tiene nada que ver con el amor, porque significa apaleamiento. Entonces, apaleamiento es eso, agarrar a golpes con un palo a alguien o a una cosa. Una ilustración que podemos utilizar para entender mejor esta palabra es cuando de niños nosotros pues acostumbrábamos a mirar un árbol de frutas y queríamos comer una, por ejemplo un mango. Entonces uno de niño lo que hacía era agarrar un palo y tirarlo para ver cuántos mangos caían al suelo y así poder recogerlos, lavarlos y comerlos. Entonces esta forma agresiva pues tiene dos propósitos. Uno es causar daño. Cuando este golpe con palo se aplica a una persona, la intención es golpearlo, lastimarlo. Entonces, pero también recoger fruto, como mencionamos la ilustración del árbol de mango. Entonces estos dos componentes nos hablan de la participación divina en la vida cristiana cuando nos moldea a través del sufrimiento, de las pruebas, que son
consecuencia de ser cristianos, de nuestro buen testimonio. Porque eso es lo que le pasa al cristiano. La Biblia claramente dice que todo aquel que quiera vivir piadosamente sufrirá persecuciones. Entonces, en la voluntad permisiva de Dios, el diablo entonces él puede incluso llegar a tocarnos en algún momento, pero nuestra vida siempre va a estar a salvo, así como le pasó al siervo Job, que Satanás, pues por la voluntad de Dios, lo tocó en todo, a nivel familiar y económico, pero Job no se murió, él siempre se mantuvo vivo, incluso a pesar de haber tenido esa enfermedad tan desastrosa. Entonces eso pasa con nosotros los cristianos, cuando empezamos en la vida cristiana y manifestamos pues que de verdad nos hemos arrepentido y Dios nos ha convertido de la mala manera de vivir, entonces los mundanos simplemente nos odian por naturaleza, porque hemos sido rescatados del mundo, de la esclavitud del pecado, y ahora somos libres. Entonces vamos a recibir azotes siempre y cuando sea por la predicación del Evangelio, porque eso fue lo que le pasó a los apóstoles en el primer siglo de la Iglesia de Cristo, que los principales sacerdotes les tenían prohibido predicar y enseñar en el nombre del Señor Jesús, pero ellos fueron desobedientes, porque claramente en Hechos 5:29 Pedro dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y eso les trajo muchas consecuencias negativas en apariencia a cada uno de ellos, porque recibieron azotes. Entonces, pero ellos más bien iban gozosos porque habían sido tenidos por dignos de sufrir afrenta por causa del nombre. Ya, ahora bien, un cristiano también puede sufrir en este mundo, pero por desobediencia, por haber caído en pecado, y eso no causa nada de gozo, porque más bien la disciplina de Dios está sobre cada uno de nosotros. Pero mientras recibamos golpes en esta vida por parte del enemigo o por parte de los mundanos, debemos estar siempre alegres, porque ese es el trabajo del amor de Dios en nuestros corazones, y Dios nos va a guardar. O sea, nuestra vida nunca corre peligro, debemos estar confiados, y sabemos pues que Dios va a castigar a todos esos enemigos del Evangelio. Pero lo otro, el propósito de divino, no es causar daño a sus hijos, sino recoger fruto, porque al final esa es la venganza contra Satanás, que nuestra vida cristiana no se detiene, sino que más bien empezamos a desarrollar un carácter fuerte y a dar frutos no solo de arrepentimiento, sino también frutos de justicia, porque nuestras vidas, en vez de alejarse de Dios, están todavía más consagradas en servirlo solamente a Él y no al pecado. Entonces eso es lo que significa el trabajo del amor: apaleamiento, dar golpes como un palo, para recoger fruto, para causar daño, pero sobre todo pues para recoger frutos de justicia, porque esa es la voluntad de Dios, una vida consagrada únicamente para Él. Y la tercera palabra es la constancia de la esperanza. Pues esta palabra es más sencilla, lo único que significa es tener paciencia, no solamente en medio de las pruebas, como ya lo habíamos mencionado antes, sino también que debemos ser pacientes cuando empecemos a notar que los mundanos nos aborrecen, porque tomamos la decisión más importante de nuestra vida, que es seguir a Jesús. Para entender mejor esta tercera palabra, la constancia de la esperanza, vamos a leer Lucas capítulo 21. El Evangelio de Lucas capítulo 21, desde los versículos 16 hasta el 19. La palabra de Dios dice así, Lucas 21, 16 al 19. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Entonces miramos aquí pues un pasaje un poco triste, porque realmente la palabra del Señor dice que incluso familiares muy queridos de nosotros, muy cercanos, nos van a llegar a odiar por habernos arrepentido y por ser ahora miembros de la Iglesia de Cristo. Eso es
contradictorio en apariencia. Al principio uno no lo entiende. ¿Cómo es que me hago cristiano y más bien me estoy ganando enemigos? Incluso de gente que tenía la confianza de uno, que uno pensaba que eran hermanos, amigos, primos, parientes, qué sé yo. Pero así es la vida cristiana. Simplemente la máscara de ellos se cae, porque era una amistad con hipocresía. Entonces no era nada verdadero. En este mundo usted no va a encontrar nada verdadero, solamente en Jesús, en su palabra. Entonces, al conocer usted la verdad, pues es fácil identificar a los mentirosos. Y por eso es que ahora, cuando uno es cristiano, es fácil notar pues que realmente los mundanos odian el Evangelio, odian a Jesús y a los cristianos también. Pero el Señor ofrece que nos va a proteger de cualquier peligro. Por eso la intención del sermón no es causar miedo para nada, sino más bien estar fortalecidos, porque sabemos que nuestro Dios Todopoderoso nos defiende ante cualquier pleito. Y los cristianos podemos vivir pues vidas normales, pero no nos olvidemos de eso. No debe extrañarnos si tenemos algún problema en este mundo, que sea por la predicación del Evangelio. Entonces así termina el versículo: con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Es decir, que solo tenemos que tener paciencia pues ante este tipo de dificultades y consagrarnos cada vez más. Y esto era lo que estaba pasando en Tesalónica, una iglesia con madurez espiritual que ya no se preocupaba tanto por los dones espirituales ni esas cosas, sino que más bien estaban viviendo vidas pues santas, agradables a Dios, y estaban siendo de gran testimonio, de gran impacto en la sociedad donde ellos vivían. Así que así debe ser el cristiano en cada una de las sociedades donde usted está viviendo, para que realmente la verdad pues salga a la luz en medio de las tinieblas. Que el Señor nos bendiga con su palabra.